parece, vamos empezando. Bueno, buenas tardes. Espero que la pandemia les encuentre bien. Bueno, la semana pasada no tuvimos taller por el feriado, así que me alegra que estén hoy. Me gustaría un poco como recordar lo que vimos la última vez, que tenía mucho que ver con el tema de enmarcar el libro de Selva dentro de lo que es la no ficción, dentro de lo que es el género no ficción en Argentina. Decíamos que la principal diferencia entre ficción y no ficción se trataba de que la no ficción partía de un hecho verdadero. Había un pacto con el lector o la lectora en donde se afirmaba que esto que se narraba era verdad y que implicaba también un compromiso desde la escritura, ¿no? Asumiendo que se trata de una historia real, y en el caso de Selva, el compromiso con la historia de estas 3 chicas muertas, de poder llevar a un libro la historia de 3 mujeres que fueron asesinadas en los 80s y cuyas historias quedaron en el olvido para muchas personas. Y que bueno, que Selva logra conjugar acá mismo. Y bueno, entonces nos enmarcamos en el género de la no ficción. Selva asume que se lleva adelante una investigación, asume las entrevistas que lleva adelante, y lo que es interesante es también que va a ir contándonos algunas un poco más narradas, otras entrevistas directas, y también va a tener un acercamiento muy importante con el expediente judicial que va a ir comentando, a veces mostrándonos algunos fragmentos. Voy a recordarles un poco estas 3 historias. Tenemos por un lado a Andrea Dan, que es que vivía muy cerca de donde nació Selva. Andrea Dan era de Entre Ríos, de San José, muy cerca del pueblo de Villa Elisa, donde vivía Selva, un pueblo de 8 o 9 mil habitantes. Y lo que pasó con Andrea es que, bueno, ahora vamos a ver un poco más el tema de la investigación, pero la encontraron con una puñalada en el corazón mientras dormía. Tenía 19 años, estaba de novia y estudiaba el profesorado de psicología. Por otro lado, tenemos el caso de María Luisa Quevedo, de 15 años, asesinada el 8 de diciembre de 1983, en la ciudad de Roque Sáenz Peña, en Chaco. Ella había salido de su casa para ir a trabajar. Hoy vamos a hablar un poco del trabajo infantil. Bueno, y después, por último, tenemos el caso de Sarita Mundín, que vivía en Villanueva, en Córdoba, y se fue de su casa con uno de sus novios y nunca más volvió. Bueno, si vinieron a las anteriores, conocen un poco la dinámica del taller. A mí me interesa que en la medida de lo posible ustedes vayan participando, porque la idea no es que sea únicamente una clase de mi parte, sino también un ida y vuelta. Me interesa saber sus opiniones, me interesa que saber si leyeron, cómo leyeron hasta ahora. La semana pasada, cuando hablábamos de la no ficción, yo les pregunté a ustedes qué otros libros de no ficción habían leído, o que les recordaran a este o no. Cuando hablamos de femicidio, les consulté cuál fue el primer femicidio que ustedes recuerdan o que tienen más grabado en su memoria. La verdad es que me parece súper enriquecedor eso, entonces me interesaría que podamos tener este ida y vuelta. Hoy, o levantan la mano a través del mismo Zoom, que la opción es participantes, y ahí tienen que tener el levantar la mano dentro de participantes, entiendo.
Así que cualquiera de las dos opciones levantan la mano, sea en la pantalla o a través de esa opción, y nosotros le abrimos el micrófono. Mi idea de hoy es, bueno, como digo, la primera clase hablamos un poco alrededor de los femicidios, el segundo taller fue alrededor de la no ficción. En este me interesaba hablar o ahondar un poco en el tema de la cultura popular, el tema de las creencias, las costumbres, que en el texto de Selva aparecen muy entrelazadas, y hay principalmente una que me interesa que indaguemos, que es el tema de la vidente. La vidente tiene un rol esencial en el libro de Selva, porque es a partir de la vidente que ella va tejiendo toda la historia del libro. Hay un capítulo, que es el capítulo 3, que está totalmente dedicado a el por qué ella se elige acercarse a la vidente, que es esta señora a la que se acerca para poder preguntar o investigar o tener otro conocimiento alrededor de ellas tres. A mí me interesaba, antes de empezar, mostrarles una entrevista que le hicieron a Selva, en donde ella habla sobre este tema, sobre el por qué decidió, teniendo en cuenta que se trataba de una no ficción, ¿no? Que tiene todavía el peso del periodismo, de la veracidad periodística, el tema de la investigación y lo documental, porque ella decidió mostrar en el libro que había existido esta reunión con la vidente. Y bueno, ella responde lo siguiente, ahí se los muestro. Dice: la tarotista consultada en Chicas Muertas, ¿es un recurso literario para enlazar las historias o existe realmente?, le preguntan a Selva. Existe. Cuando se terminó la beca, porque a Selva le dieron una beca para llevar adelante esta investigación, pasaron 2 años hasta que empecé a escribir. 2 años medios muertos porque no tenía plata para seguir viajando y entrevistar gente. Por esa época leí una crónica, El empapado, Riquelme, del chileno Francisco Mouat. Entre las personas que entrevista para conocer más a Riquelme, un tipo que hacía 40 años que había muerto, consulta a una vidente. Me pareció muy osado, muy original de parte de un periodista y cronista usar como fuente a la vidente y confesarlo. Como estaba acá y no podía hacer nada, me dije, ¿por qué no voy a una tarotista? Un amigo mío me pasó el teléfono y la llamé. Silvia Pomelavsky era el nombre, le encantó la idea porque además es muy lectora. Se enganchó enseguida. Además de tirar el tarot, es astróloga. Ella dice que no es vidente, tampoco medium, pero percibe ciertas cosas. Le llevé fotos de las chicas y empezó a tirar las cartas. Me daba cuenta de que me servía mucho hablar con ella. Muchas de las relaciones que cuento entre los casos salieron de esas charlas, coincidencias que yo no veía, y mientras charlábamos aparecían y ella me las iba marcando. Una vez que empecé a escribir el libro, mi cuestión era dónde entraba yo, de qué manera, qué cronista construía. Ella también me ayudó bastante porque insistía en preguntarme por qué quería escribir de estos casos. Me importan tanto estos casos porque yo era adolescente cuando las mataron a ellas, que también eran adolescentes, y llegué a una conclusión que es tremenda, pero no por eso deja de ser bastante realista. Yo podría haber sido una de estas chicas, esa sensación de que las mujeres vivimos un peligro constante, y que una está viva porque tuvo más suerte que otras que están muertas. Todo esto surgió a partir de las charlas con Silvia, así que en ese sentido fue muy eficaz. No pensaba ponerlo en el libro. Cualquier editor me iba a mandar al diablo si le traía algo con una tarotista, pero mi editora me dijo que el personaje de la tarotista tenía que estar, y me parece que por cómo se armó el libro funciona muy bien. Eso dice Selva en esta entrevista que le hacen en página 12, en relación a el por qué ella decide ir a visitar a Silvia, que acá la llama la señora, para que pueda responderle ciertas preguntas.
antes de empezar a ver cómo fueron estos encuentros con Selva, quería preguntarles si ustedes habían leído algún otro libro donde aparezca la imagen de una vidente, de una tarotista. Me interesa saber si recuerdan, si conocen alguno. Pero bueno, ahí él es el personaje, en la que, digamos, es la misma Cometierra, la que justamente come tierra como para poder divisar digamos, el origen, o dónde están los cuerpos, o por qué se los llevaron. Pero, bueno, entonces decías, Edipo. Bueno, ahí ahondamos un poco también en las creencias, ¿no? Entrando dentro de lo que es la cultura popular y las distintas creencias y costumbres y qué sé yo, la idea es, nada, como poder ver cuáles eran, cómo aparecen y bueno, también, no sé si alguien de ustedes leyó el libro, yo justo ahora que se les preguntaba a ustedes me acordaba, El cuaderno de B, de Virginia Ducler. ¿Alguien lo leyó? Bueno, ella, no hay una vidente, pero ella, a través de un sueño, que obviamente es súper común en los casos de abuso sexual o de violación, que por ahí ciertas imágenes cuando fueron en la infancia aparezcan a través de sueños. Ella, cuando se le aparece esta imagen de recordar los abusos que sufría por parte de su papá en la infancia, luego, como va a tener una experiencia que, bueno, ahí, Emilce, ¿estás por ahí? ¿Cómo es que se llama? El viaje de ayahuasca, creo que es. Y es a partir de esa experiencia que a ella se le aparece como todo mucho más claro, con mayor detenimiento, con más detalles. Y ella, en alguna entrevista que da, le preguntan si convenía incluir o no eso en el libro. Y ella decidió incluirlo porque decía como que hay tantos mecanismos y formas como digamos, como tantas experiencias en relación a estos temas, ¿no? Pero bueno, Ana, ¿querés hablar mejor? Así te escucho, ¿no? Sí, totalmente. Son como personajes que me interesa abordar esto, cómo va apareciendo en la literatura, ¿no? Toda esta cuestión de las distintas creencias. Y de hecho hay un momento donde, ahora vamos a ver, donde Selva nombra la experiencia que ella tiene también de chica, más allá de esta mujer a la que acude para poder hablar de ellas tres. En el capítulo 3 es puramente donde Selva se dedica, digamos, a hablar de su primera visita. En la página 41, es que lo que me gusta de esto es que ella como empieza diciendo que ella fue la vidente, sí, pero que primero y mucho antes que ella fueron la familia de María Luisa Quevedo en Chaco. Dice que los Quevedos decidieron consultar una vidente, era una paraguaya que atendía en una casa humilde, que ese día cuando fueron había una fila enorme, y que sin embargo los dejaron pasar primero, y que fue muy poco lo que la vidente les dijo, que iba a aparecer, que estaban a viernes y que esto del domingo no pasaba, y efectivamente después el cuerpo de María Luisa apareció, pero bueno, sin vida. Y después, por otra parte, Selva dice que la familia de Andrea también fue a consultar. La familia, el novio, Eduardo. Dice que decidió consultar a una vidente que cuando entró y lo miró, le dijo, horrorizado, que él no se metía con las cosas del diablo. Digamos, y que en un segundo intento, empujado por una prima de Andrea, fueron a consultar a otro, a Luis Danta, un vidente que en ese momento atendía en Paysandú, una ciudad uruguaya a unos 20 kilómetros de Colón. Ok.
y que cuando estaban volviendo, dice que no, que averiguó poco y nada, pero cuando estaban volviendo, antes de volver a cruzar para volver a Argentina, se les apareció de golpe en medio del camino una yarará de casi 2 metros, y que él lo tomó como una señal. O sea, aparece, y lo que me interesa de esto es que aparece como todo el tiempo entremezclado. ¿Me escuchan bien? Porque me escucho medio raro. Ah, buenísimo. Lo que me interesa de acá es cómo Selva primero va cruzando las experiencias que ellos tienen en relación a esto que aparece, o por lo menos así lo interpreto yo muchas veces, esta necesidad de poder obtener una respuesta. Cuando la justicia te da la espalda, cuando la sociedad te da la espalda, cuando no tenés una respuesta sobre qué le pasó a tu novia, a tu hija, a tu hermana, esa necesidad de los Quevedo, del novio de Andrea, incluso de Selva a la hora de llevar adelante una investigación, cuando quedaba poca o nada de información, esta necesidad de acudir a, digamos, a otro lugar, de poder encontrar un refugio en otro lugar. Y en ese momento Selva como vuelve hacia atrás y empieza a recordar escenas de su infancia, que es algo que Selva hace todo el tiempo, a medida que narra la experiencia de las chicas, narra su experiencia, y en la página 44, ella cuenta de que de chica con la abuela iban muy seguido a ver al viejo Rodríguez, que era, que el viejo Rodríguez era de su pueblo, ¿no? Y se vivía en un rancho en las afueras del pueblo, cerca de un barrio pobre en el Tiro Federal. Me inquietaba, pero al mismo tiempo me gustaba ir a su casa y no me quejaba por tener que atravesar todo el pueblo a pie, siempre doliéndome la cabeza o la barriga, porque si la abuela me llevaba era porque tenía empacho o lombrices. Parecía más como un estilo curandero, ¿no? El viejo me daba un poco de miedo, era muy flaco, como si su propio cuerpo le estuviera chupando las carnes hacia adentro y esto lo obligara a encorvarse, la piel encogida como una camiseta recién lavada. No recuerdo su cara, pero sí que tenía las uñas largas como las mujeres, sucias y amarillas. Sus garras consumidas se deslizaban sobre mi panza hinchada, dibujando una cruz varias veces mientras murmuraba cosas que no llegaba a entender. Yo creo que si les pregunto a ustedes, en mi caso, bueno, obvio, por lo general, como gran parte de mi infancia la tuve en un pueblo, historias así de que me cure mi abuelo, de que me cure la vecina, qué sé yo, existían y existen y siguen existiendo muchísimo. Estos últimos años acá en Capital la veo menos, pero sé que están, y siempre a veces hay una amiga que llama por teléfono y me dice, no sé, y que cura a la distancia, ¿no? Y a mí me gustan mucho cuando aparecen estas cuestiones en los libros, como recuperando. Selva siempre se caracteriza como por recuperar tradiciones, nada, que por ahí no están siempre sobre el escenario, ¿no? No siempre hay luz sobre estos temas. Después decía, el viejo Rodríguez vivía solo, y de lo que le dejáramos a voluntad, a veces plata, a veces yerba, azúcar, fideos, a veces un pedazo de carne. Además de curar parásitos y atracones de comida, el viejo Rodríguez tenía el secreto para las quemaduras, los esguinces, la culebrilla y hasta la pata de cabra. Ese mal que puede consumir a un bebé, abrazarlo en los jugos de su propio estómago. Cuando su poder se le tornaba oscuro, el viejo no atendían aunque le tirasen la puerta a golpes. Hay alguien que no puede escuchar, pero bueno, entiendo que no es general. Ok. Y lo que en un momento Selva dice cuando habla de esto de que el viejo Rodríguez, cuando dice su poder se le tornaba oscuro, era que se encerraba y no salía a costa de nada. Y Selva dice, no hay misericordia para aquellos que conocen el secreto, aquellos que tienen poderes que ofenden a Dios. Y después, cuando viene como más a la actualidad y dice,
empieza a contar cómo fue este acercamiento desde la escritura a esta señora que sabemos que se llama Silvia. Dice: llego a la señora por recomendación de unos amigos escritores que la consultan cuando deben tomar decisiones importantes. Confían en su buen juicio y en sus cartas de tarot. Cuando la llamo para pedirle una cita, le explico que mi pedido tal vez le resulte inusual. No es por mí por quien quiero verla, sino por 3 mujeres que están muertas. Me dice que es más habitual de lo que pienso y arreglamos día y hora. Nunca me tiraron las cartas, la idea me pone un poco nerviosa. Tengo miedo de que ella no haya comprendido que no es de mí de quien quiero averiguar cosas, sino de María Luisa, Andrea y Sarita. No quiero conocer mi futuro, no quiero que saque a la luz ningún quiste del pasado. Eso dice Selva en relación a su primer encuentro y habla de cómo alrededor en algunos descampados de su pueblo, se instalaban muchas veces gitanos, comunidades de gitanos, que muchas veces querían adivinar el futuro, ¿no? Y Selva dice que siempre eso le dio miedo, que prefería no saberlo, y ahora este miedo aparecía de nuevo cuando se sentaba frente a la señora otra vez. Pero, nada, si se dan cuenta, todo el tiempo aparece como todo el tiempo aparece Selva, o sea, lo que le pasa a Selva con todo esto. Y eso es, qué sé yo, no sé, no todas las personas están dispuestas a contar también parte de su vida. Y llegamos a... espera, hay un momento donde Selva le dice que estas 2 familias, la de Andrea y la de Quevedo, consultaron a las videntes y que de esas experiencias sacaron poco y nada. Y dice, tal vez era demasiado pronto y tal vez ahora es demasiado tarde, aventuro. Y la señora le responde, nunca es tarde, pero yo creo que en el más allá todo debe estar junto y enredado como una madeja de lana. Hay que tener paciencia e ir tirando despacito de la punta. ¿Conocés la historia de la huesera? Y Selva niega moviendo la cabeza. Dice, la huesera es una vieja muy vieja que vive en algún escondite del alma. Una vieja chúcara que cacarea como las gallinas, canta como los pájaros y emite sonidos más animales que humanos. Su tarea consiste en recoger huesos. Junta y guarda todo lo que corre del peligro de perderse. Tira su choza llena de huesos de todo tipo de animales, pero sobre todo prefiere los huesos de los lobos. Puede recorrer kilómetros y kilómetros, trepar montañas, vadear arroyos, arderse la planta de los pies sobre las arenas del desierto para encontrarlos. De vuelta en su choza, con la brazada de huesos, arma el esqueleto. Cuando la última pieza está en su sitio y la figura del lobo resplandece frente a ella, la huesera se sienta junto al fuego y piensa qué canción le va a cantar. Una vez que se decide, levanta los brazos sobre el esqueleto y empieza su canción. A medida que canta, los huesos se van cubriendo de carne y la carne de cuero y el cuero de pelos. Ellas siguen cantando y la criatura cobra vida, comienza a respirar, su cola se tensa, abre los ojos, pega un salto y sale corriendo de la choza. En algún momento de su vertiginosa carrera, ya por la velocidad, ya porque se mete en las aguas de un arroyo para cruzarlo, ya porque la luna le hiere directamente en un costado, el lobo se transforma en una mujer que corre libremente hacia el horizonte, riéndose a carcajadas. Y ahí la señora le dice directamente a Selva, tal vez esa sea tu misión, juntar los huesos de las chicas, armarlas, darles voz, y después dejarlas correr libremente hacia donde sea que tengan que ir. Para mí esa parte es muy bella, es muy lindo ese primer encuentro que tienen. Me interesa de chusma escuchar si conocen, si ustedes tuvieron algunas de estas experiencias, si de chicas les curaban el empacho, si hoy siguen llamando a alguien para que... Había una también que con el dolor de oído te ponían como un cucurucho de diario y prendían fuego para que, no sé si era que se cure la otitis o qué, pero nada, son como experiencias que están buenísimas como para contar. No
No sé si alguien tiene alguna, me interesa escuchar. Ah, para sacar el agua de los oídos. Es verdad, es verdad. Bueno, si alguien quiere en algún momento levanta la mano y les abro el mic. Después hay, en el capítulo 6, hay un momento en donde ella vuelve a Villa Ángela, en Chaco. Ah, esperá, está Dolores, ahí te desmuteo. Ahí está. Sí, totalmente, pero nada, para mí es como súper importante traer, porque son estas pequeñas, parecen pequeñas, ¿no? Pero bueno, para mí son muy, muy, muy fuertes y muy, que acá un poco Selva trata de retomar, pero para mí son imágenes fuertes y que traen, que ponen sobre la mesa creencias, nada, todo lo que sucede en relación a este momento, que bueno, bien lo narra Dolores Reyes en Cometierra, ¿no? Que le dejan un montón de botellas con tierra en la puerta para que pueda ella hacer su trabajo, ¿no? Como la última esperanza que tienen. Muchas veces la última esperanza es por lo menos encontrar el cuerpo. Sí, está bueno esto de ver, viste, es como, nada, cómo aparece en cada, qué sé yo, para mí cada experiencia es particular. Cómo funciona para unas, cómo funciona para otras. Yo tengo una amiga que también, que llama a su mamá para ver si confirma su dolor, si confirma la certeza de su dolor en relación a la ojeadura. O que me acuerdo que cuando me conoció me vio y me dijo, no podés no tener la pulserita roja. Y no me dejó salir a la calle hasta que no me ató algo rojo. Esas cuestiones que son, nada, están buenísimas. Para mí son siempre buenas historias también. Un pediatra poco tradicional. Sí, Muy bien sí, ahí. sí. Muy bien ahí. Acá Marisol dice que a ver, se me movió. Que su abuela era curandera. Qué interesante esto. Hay una de las chicas que viene al taller de escritura que comentaba esto de que la abuela era curandera, y comentaba también que aparecían a veces chicas que iban a las curanderas por el tema de los abortos clandestinos. Y cuenta un poco cómo lo vivía ella, que a veces iba a ayudar a pasar el día con su abuela, no a ayudarla, sino y también hay algo que aparece acá en el texto de Selva y que es interesante, que es el método de cambio. Es como si, tanto con la señora o como con las curanderas o con el viejo al que acudía cuando era chica, el qué se puede dar a cambio, por lo general suele ser lo que se puede llevar, lo que se puede, es como una ofrenda. Y bueno, nada, desde, no sé, comida a una manta, esto que comentabas vos, Alejandra, que por ahí lo que ellos podían darle en ese momento era un abrigo. Bueno, me acuerdo que en el pueblo el mejor regalo era el pan con chicharrón. A mí nunca me gustó, pero era algo que si te llevaban eso era como, bah, bueno, era como alta ofrenda. Julieta dice, a mí me llevaron a un curandero, tenía que mirar una manzana todos los días hasta que se pudra. Al tiempo se me fueron las 22 que tenía en la rodilla. De ofrenda tuvimos que llevarle una docena de rosas y en el camino tirar un pañuelo blanco. ¿Qué? ¿Las 22 qué? Ah, ¿las 22 verrugas? No entendí. Ah, verrugas. Mirá vos. Y lo de la culebrilla, sí, también. La culebrilla también es. No recuerdo cuáles son los métodos, pero la culebrilla también es algo por lo que se suele acudir. ¿Cómo es? Bueno, hay otro, digamos, otra cosa que aparece en los textos de Selva, que también tiene que ver con la cultura popular desde otro lugar, que son los carnavales. En el capítulo 7, el capítulo 6,
vuelve en este intento de visita que hace a Yogi Quevedo, al hermano de María Luisa Quevedo, que la deja plantada, no sé si se acuerdan, que ella se queda ululando allí y el tipo no le responde más las llamadas, ella dice, bueno, cuento o no cuento esto, bueno, termina contándolo, y vuelve de Sáenz Peña, porque claramente Yogi no la atendía, y vuelve a Villa Ángela, que es donde Selva tenía familiares, y va a pasar la noche. Y cuando llega a Villa Ángela dice que es noche de carnaval, y que es como casi una obligación ir al carnaval en Villa Ángela. Y narra, y a mí me interesan mucho las narraciones que ella hace de todas estas cuestiones, porque en mi caso no tuve la oportunidad de participar, ni en Entre Ríos, ni en Corrientes, ni en los carnavales de Gualeguaychú, pero ella muestra algo de lo que se juega ahí. Muestra esto de que ella tenía la oportunidad, ella decía que ese día la entrada era gratis porque justo era esa noche, pero que si no las entradas son muy costosas. Y también decía que pagar la mesa y las sillas eran muy caras. Y bueno, y habla de esto dice, pertenezco a los privilegiados que ocupamos este lado del corsódromo, el de las sillas y mesas que se pagan muy caras. Y describe un poco, ¿no? Esta noche no hay mozos, unos tablones sobre barriles de aceite levantados en las calles aledañas, son el expendio de choripanes y cervezas servida en esos vasos de plástico de 1 litro, en el que cabe la botella entera. No es muy práctico porque hay que hacer equilibrio para que no se derrame buena parte de la bebida antes de llegar a la mesa. Y ella dice que en Villa Ángela hay 2 comparsas que son antológicas y que asimismo son a su vez de alguna manera rivales. Que por un lado están las Arazunú, que es la comparsa más popular, las del otro lado de la vida. Dice, y después tenés las hawaianas, que eran la más concheta, dice Selva. Y dice, esa noche estoy en una mesa de devotos de las hawaianas, aunque secretamente mi corazón está con las Arazunú. Y dice, al contrario de las comparsas cariocas, en estas no hay una sola travesti. En esta ciudad de descendientes gringos, de las primeras inmigraciones que poblaron el país y de otras más tardías de europeos del este, la gente es conservadora. Ni travestis, ni homosexuales de toda laya se ven aquí con buenos ojos. Sin embargo, es inevitable que algunos maricas se cuelen en las sagradas filas del carnaval y aprovechen esas 4 noches locas para gastar tacoñando el concreto del corsódromo, con el bulto en alto, meneando las diminutas zungas brillosas al son de la batucada. Esas descripciones de Selva a mí me parecen maravillosas, o sea, como que te pone ahí, estás ahí, te imaginás al carioca ahí, bueno. Y habla también de esto, que para mí es un ritual, que es esto de que, dice, pasa la primera comparsa, Arazunú, y cuando anuncian la segunda pienso que es buen momento para ir al baño. Que es un quilombo ir al baño, yo creo que en eventos públicos en general, se me vino a la cabeza la última vez, digo por suerte, porque bueno, qué bueno que haya sido uno de mis últimos recuerdos, pero una de las últimas salidas antes de la cuarentena fue la marcha por el 8M, que terminó siendo el 9M, acá al Congreso. ¿Qué quilombo es ir al baño en una de esas marchas? No me quiero imaginar en los carnavales, bueno. Entonces, Selva planeaba esto y quiere ir al baño, y miren cómo hace para que, de pronto, está hablando de la entrevista que no fue con Yogi Quevedo, de que se volvió al pueblo de su familia para dormir, de que esa noche fueron al consódromo y vuelve a meter la violencia o esto de lo que sucede, de cómo siendo mujer y siendo niña más aún, siempre aparece el peligro. Ella dice que, bueno, en esto de que va al baño, dice, delante de mí 2 nenas de 10 u 11 años y otras de 5. Frente al cubículo de al lado, 6 tipos, 6 varones. En ese sector la calle está oscura y los baños ubicados al lado de una obra en construcción. Las nenas, adolescentes en ciernes, vestidas con shortcitos y musculosas que se aprietan contra los botones de sus tetas, que ya empiezan a leudar.
Ensayan pasitos en el lugar, quebrando las muñecas como las chicas mayores que se lucen en el corsódromo. Se critican entre ellas los movimientos, una le explica a la otra cómo hacerlo. Algunos de los tipos que esperan su turno en el baño las miran. Me incomoda que las miren, aunque en la penumbra no logro distinguir cómo las miran. Cuando sale la nena más chiquita acomodándose la calza rosa, otra de las nenas me ofrece el lugar. Aunque me estoy haciendo encima, le sonrío y le digo que no, que pasen ellas, que yo me quedo vigilando la puerta, y a esto último lo digo en voz más alta para que me escuchen nuestros vecinos excusados. El resto de la noche repetirá el mismo esquema, paso de comparsa, intervalo con guerra de nieve, idas al baño y al puesto de bebidas y comidas. Y cuando por fin nos estamos yendo, rumbo a los autos estacionados en el predio, me llama la atención una voz todavía infantil que grita: «Vos a mí no me va a coger, ¿qué te pensás, negro puto, puto de mierda?» Una nena de unos 12 años, parecida a mis compañeras de cola en el baño, morocha, flaquita, seguida por un séquito de changuitos más o menos de su edad, se pelea a gritos con un grupo de varones. Aunque sus contrincantes ya tienen la boca cerrada y se van retirando avergonzados por el pico sucio de la flaquita, ella los busca para seguir gritándoles de todo. Estas como... me parecen maravillosas cómo ella reproduce estas escenas. La escena del carnaval, la escena de lo que sucede en el carnaval, entre la muchedumbre, estas idas y vueltas al baño, idas y vueltas que siempre, no sé, yo recuerdo de chica, y es esto de pedirle a una amiga que te acompañe, es esto de que te cuiden la puerta. Que te cuiden la puerta, yo nunca me di cuenta hasta de grande que muchas veces tenía que ver con que te cuiden de cuidar, o sea, con que observen que nadie se metiera al cubículo. Hay un montón de cuestiones ahí que Selva trae acá no porque sí. Todo esto tiene un fin, digamos. Después aparece el encuentro que efectivamente tiene con los Quevedo. Mi idea del encuentro que viene es indagar algo que por lo menos a mí y en mi trabajo y en mi literatura de alguna manera me interesa muchísimo, que es el tema de la familia. Mi idea la semana que viene es ver un poco qué es lo que sucede. Selva habla un poco del rol de las madres, se entrevista con la madre que está viva, que es la madre de Sarita Mundín, habla de qué era lo que pasaba con la madre de Andrea, y también de cuál fue el rol de los hermanos. Aparece la familia ahí como con todo el tiempo con un doble rol, en donde pasan de ser sospechosos o ser víctimas, que muchas veces se repitió con los casos mediáticos, como en Selva en un momento nombra el caso de Ángeles Rawson, y el otro día estaba scrolleando en un medio, no me acuerdo qué era, si era Infobae o cuál, que aparecía el hijo de, creo que era María Marta García Belsunce, por ahí me puedo equivocar, porque era un caso como muy... Aparecía el hijo diciendo que le habían cagado, no, de Nora Dalmazo, bien, Mauro, gracias. Era un caso también así muy, muy recordado por toda digamos, por toda digamos, la seguidilla mediática y el seguimiento que tuvo. Pero el hijo aparecía como diciendo algo como que, nada, le habían arruinado la vida porque lo habían acusado de matar a su madre. Y acá también Selva va a, o sea, en los casos que quedan impunes, todo el tiempo encima tenés que, o sea, Selva sospecha, pero a la vez afirma ciertas cosas. Ni qué hablar del caso de Sarita Mundín, que Sarita Mundín es un caso que todavía no se sabe qué fue lo que sucedió, no sé, porque el cuerpo que encontraron no se sabe si pertenecía o no a ella, después dicen que sigue viva, bueno, en un prostíbulo de Valladolid. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí en el medio, pero todo este tema de la familia me parece muy importante, pero hoy no quería dejar de nombrar algo de este encuentro que Selva tiene con Yogi después de que la dejara plantada, y es que Yogi le dice, te traje algo, cuando se ve por primera vez con Selva, ¿no? Y Selva le dice, bueno, ¿qué es?
Y dice, es una foto de mi hermana. Selva dice, todavía no vi ninguna foto de María Luisa, solo un retrato a lápiz en el diario. Me gustaría saber cómo era ella realmente. El dibujo que vi era tosco, parecía uno de esos identikit que confeccionan en la policía. Sin embargo, las manos no me responden y sigo mirando el sobre sin abrirlo, sin tocarlo. Es una foto de ella en la morgue, me dice por fin. Siento un hueco en la panza. No sé si te vas a animar a verla, se la compré a un fotógrafo de la policía. No entiendo por qué alguien querría tener una foto así. No llego a preguntárselo que me lo cuenta. Como acá no me daban pelota, me contacté con una revista de Buenos Aires de casos policiales, creo que era la Esto. Y bueno, viste cómo son esas revistas, les gusta el morbo. Y yo quería que el caso de mi hermana se conociera en el resto del país, a ver si así acá hacían algo. No me alcanza su explicación, pero agarro el sobre y de un tirón saco la foto. Es una copia de tamaño grande, la miro un instante, pobrecita. Miro adentro del sobre esperando que también haya traído una de María Luisa viva, pero no hay nada más. Levanto la vista y él me está observando. Viste cómo estaba completamente desfigurada. Yo pude reconocerla por una cicatriz que tenía en la pierna, de una vuelta que yo le tiré con un pasacassette. ¿Le tiró con un pasacassette? Sí, estábamos discutiendo, pavadas de hermanos, ¿viste? Hay algo ahí de cómo Selva elige narrar las escenas, pero elige como siempre la mirada de la narradora como escritora o como escritor que tenemos que tener es siempre ver hacia dónde pones el acento, ¿viste? Y detalles que aparecen acá no son aleatorios. Esto de narrar la comparsa, pero esa escena con las chicas. Esto de contar los detalles de esta manera de la charla que tuvo con Quevedo. Y después aparece como recopilando un poco, María Luisa Quevedo se había ido a trabajar a la casa donde trabajaba como mucama. Dice Joey Quevedo que pasó en el colectivo, él se iba a trabajar y la vio charlando desde la ventanilla con un chico que se llamaba Francisco Suárez. Dice que ese día, después de trabajar, María Luisa se fue con dos amigas, Norma Romero y Elena Taborda, y que las invitaron a pasar la tarde a un pueblo a orillas de un río, que irían con este Francisco Suárez y con un amigo y con su jefe, que se llamaba Jesús Gómez. Y dice que siempre la clave de la investigación estuvo en esas dos chicas, que primero declararon una cosa, después declararon otra. Se retractaban de sus palabras y después era muy difícil encontrarlas porque se fueron del pueblo desde muy chicas. Y cada vez que el juez la mandaba a llamar, primero tenía que averiguar dónde vivían. Bueno. Y acá en el capítulo 7, Selva vuelve a este diálogo con la señora, que la señora es como que vuelve a hacer ese como medio para que Selva pueda ir respondiendo ciertas preguntas. En el capítulo 7, en la página 107, Selva dice, voy varias veces a lo de la señora. Ese paño verde doblado a la mitad que estaba sobre la mesita ratona la primera vez está siempre. Cada vez ella despliega el paño con las cartas de tarot con cuidado como si destapara un niño dormido. Me pide que corte el mazo en 3 partes, después las mezcla moviéndolas en círculo 7 veces con la mano derecha. Ella vuelve a ordenar la pila y sobre el mazo, recién mezclado, nos tomamos la mano y decimos en voz alta el nombre y apellido de la chica sobre la que queremos preguntar. Luego ella saca cartas y las va poniendo sobre el paño. Veo las figuras al revés, me da lo mismo porque no sé qué significa cada una. Otras veces, dice Selva, las chicas se adelantan a las cartas. Una tarde dice que le falta el aire y se lleva una mano a la garganta, se queda así con los ojos cerrados, yo me quedo quieta. No hay nada que pueda hacer más que esperar a que eso se le pase. Cuando se repone abre la boca y toma aire. Los ojos le brillan. No podía respirar, me estaba ahogando. Fue tan vívido, la opresión acá y un dolor acá, me dice, y se señala primero el cuello y luego la entrepierna. Es María Luisa, estrangulada y violada. Pobrecita, la arrancaron como un junquito. Era tan chica todavía, estaba tan poco agarrada a la vida, como los juncos que crecen a orillas de las lagunas, me dice. Y luego sigue.
María Luisa no fue obligada, fue porque quiso a ese paseo. Tal vez la invitó el muchacho ese con la que la vio el hermano. Tal vez noviaban o ella estaba enamorada de él, tal vez la conocieron las amigas, la convencieron las amigas, pero no fue un secuestro. Ella fue porque quiso, después por alguna razón todo se desmadró. María Luisa no está enojada, creo que aún no entiende lo que le pasó, era tan nenita todavía. Para ella todo era una novedad, el nuevo trabajo, las amigas nuevas, el muchacho este. Yo creo que lo que tenemos que conseguir es reconstruir cómo el mundo las miraba a ellas. Si logramos saber cómo eran miradas, vamos a saber cuál era la mirada que ellas tenían sobre el mundo, ¿entendés? Y ahí se lo empieza a hablar de otro tema, que para mí también es importante en esto de lo que venimos hablando hoy en relación a las videntes, los carnavales, las creencias y demás, que es algo que Selva no pasa por arriba y que tiene que ver con el trabajo infantil. Ella habla y dice que una de sus mejores amigas de la infancia trabajaba como niñera y que eso era muy común en el pueblo. También dice que justamente María Luisa Quevedo creo que María Luisa tenía 15 años cuando murió, sí, tenía 15 años y trabajaba como mucama en esta casa, y Sarita Mundín también trabajaba también desde muy joven. Y ahí se entrecruza con el caso de Andrea, porque dice, bueno, Andrea no trabajaba, pero si no hubiese sido por el novio que le pagaba los estudios, ella hubiese terminado trabajando en el almacén. Y dice que, bueno, que el novio le pagaba para que estudie psicología, y cuando vuelve a la señora, ella dice, Andrea quería otra cosa. Andrea es esta chica del pueblo pegado al de Selva que aparece con una puñalada en el corazón. Y dice, Andrea quería otra cosa, dice la señora. No es cierto que soñara con casarse, tener hijos y recibirse de profesora. Si no lo hubiesen matado, Andrea se habría tomado el palo. Ella quería irse. Ella no veía futuro en lo que le rodeaba. En las cartas de tarot aparece un amante, un hombre mayor que ella. En el expediente también. Y Selva ahí dice que conoce a este hombre, que se menciona en el expediente y que se menciona también que aparece también en las cartas de tarot. Dice que se llamaba Pepe Durán y que era el chofer de la empresa de ómnibus El Directo, que era, en definitiva, el micro que ella tomaba para poder viajar a estudiar psicología. Dice, Andrea era una de las estudiantes que viajaba a diario en El Directo. En el expediente, algunos compañeros de viaje atestiguaron que había una relación amorosa entre el chofer y la chica, que cuando todos descendían en la terminal, ella se quedaba en el coche con él, que algunas veces los vieron cenando solos en un comedor en las inmediaciones. Y la señora le dice, él no la mató, él estaba enamorado de Andrea. En algunas culturas de la antigüedad se creía que el alma vivía en los ojos, ¿sabes? Entonces los amantes intercambiaron las almas a través de la mirada. Yo te daba mi alma, vos me dabas la tuya. Pero cuando uno dejaba de amar al otro, recuperaba su alma y se quedaba también con la del amante. Cuando alguno de los dos muere debe ser parecido. Andrea se llevó también el alma de Pepe. Y Selva termina diciendo que hace un par de años Pepe amaneció ahorcado, se colgó de una viga del techo de su casa. Me gustaría que si pueden para la próxima lean el 8, 9 y 10, esos últimos capítulos, pero en el 11 hay una mención que ella hace a los cementerios, que para mí el tema de los cementerios también es recontra, digamos, un tema recurrente en los pueblos del interior y más que nada en las infancias, ¿no? No sé, por lo menos para mí, para mis amigas, era un juego esto de ir a los cementerios, y Selva lo nombra así un poco, dice que ella iba y a veces que tenía ciertas tumbas preferidas porque había una historia de amor también ahí en el medio. Hay algo que dice que primero se murió uno, después se murió el otro, y era como una especie de reconciliación, esto de reencontrarse desde otro lugar.
Y al final, en el epílogo, cuando cierra digamos, estas entrevistas que tiene con la señora, dice: ayer me despedí de la señora. El mazo de tarot estaba como siempre sobre el paño verde, pero no lo desarmamos. No giré las cartas, no hice preguntas. Me dijo que ya es hora de soltar, que no es bueno andar mucho tiempo vagando de un lado al otro, de la vida a la muerte, que las chicas deben volver allí donde pertenecen ahora. Me lo dijo tomándome de la mano por encima de la mesita que nos separaba, apretándomela, cada una sentada en el sitio que ocupamos en todos los encuentros. Yo también apreté su mano y entonces empezó a soltarme despacito. Me agarré un poco, un momento más, todavía podía sentir a las chicas a través de ella. Me miró, o ellas me miraron y comprendí y también empecé a soltar. 3 velas blancas, mi adiós a las chicas. Una vela blanca para Andrea, una vela blanca para María Luisa, una vela blanca para Sarita, y si Sarita está viva, ojalá que sí. Entonces esta vela es para esa chica sin nombre que apareció hace más de 20 años a orillas del río Calamuchita. Un mismo deseo para todas, que descansen. Ese es como, nada, me parece un cierre de ese recorrido que hace Selva, y está bueno también como para pensar. Yo creo que si ustedes, voy a hablar en femenino porque somos mayoría, si ustedes son lectoras también, para mí cada vez es menor la diferencia entre leer y escribir, como que a medida que leemos vamos como adquiriendo nuevas herramientas, por ahí escribís un costado, ves estrategias, ves, bueno, ella me contó esto. Yo siempre trato de leer y de poder retomar como estas ideas que por ahí pueden aparecer en los libros y que después puedes hacer propia a partir de experiencias personales o ajenas, pero digo, propias en términos de escritura. Y esta idea de Selva, que bueno, en esta entrevista cuenta cómo le apareció esa idea, pero esta idea de poder tomar a la vidente como canal para unir estas historias, en definitiva, porque hay todo el tiempo un ida y vuelta que ella va usando para poder ir tejiéndolas, cuando muchas veces, como decíamos, los caminos tradicionales no son suficientes para responder ciertas preguntas. Entonces, está bueno verlo también como un recurso de escritura, esto, como una forma de hilar. Muchas veces puede ser lo cronológico, una forma de unir una historia. Muchas veces puede ser, justo ayer terminé de leer un libro que se llama Vamos a tocar el agua, que lo que hace es narrar una historia a partir de las estaciones, o sea, de invierno, primavera, verano, otoño. Esa es otra forma de hilar una historia. Otras personas, otras escritoras lo hacen a través de sus viajes, digamos, de un viaje en ruta, como por ejemplo Desierto Sonoro. Otras en términos de espacio, porque todas suceden en un mismo espacio. Yo creo que cuando se dan estos cruces tan fuertes, ¿no? Porque acá tenemos no solamente 3 femicidios en los 80, sino también toda esta investigación que en definitiva es la que teje estas historias. Porque Selva también tenía que encontrar un modo de narrar y de tejer todas las entrevistas y demás. Todo esto leyéndolo desde un lugar también como desde la escritura, como les venía diciendo. Hace unos días leí el libro Catedrales de Claudia Piñeiro, que entiendo que Dolores Reyes, bueno, lo está comentando también en otro de los talleres. Y lo que está bueno de ese libro es que también se narran las múltiples perspectivas sobre un mismo tema, que en este caso, en el caso de Catedrales, es sobre un aborto clandestino. Y bueno, y posterior femicidio. Entonces, está bueno que ustedes cuando lean un libro, nosotros ahora obviamente estamos trabajando con pero está bueno que lean prestando atención a cuáles son esas herramientas que pone en juego
un narrador para poder contar esa historia, para poder llevar a cabo esa tarea de poder narrar una historia y transmitir en definitiva cierto mensaje. Entonces, todo esto enlazado con la no ficción que vimos la otra vez, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que aparecieron hoy, las creencias, la curandera del vidente, el tema del trabajo infantil, los carnavales, todo eso parece mentira, pero se termina cruzando también acá. Entonces, nada, me parece que obviamente de diferente manera, ¿no? La vidente es como un hilo conductor. Los carnavales hacen al escenario que ella está narrando. Así que bueno, nada, me parece que eso es más que nada lo que les quería mostrar hoy. La semana que viene me interesa ver el tema de las familias, siempre recordando que hay algo que también está bueno destacar de este libro, que tiene que ver con el tema del lenguaje, que es un lenguaje llano, que es un lenguaje que no carece de contexto, que es un lenguaje que siempre trae y pone sobre la mesa las distintas jergas. Cuando está narrando esta escena donde la persiguen a la chiquita porque un grupo de pibes la está persiguiendo, no sé si el lenguaje que usa, te pone en el lugar, tomá como, vos a mí no me va a coger, algo así. Pero, Elsa, ¿qué libro? No entendí la pregunta. Entonces, hay algo de ese lenguaje que si ustedes quieren escribir, les recomendaría y les aconsejaría que sostengan ese lenguaje, que sostengan un lenguaje llano, que tenga en cuenta su pertenencia, o sea, me parece que esa es una gran clave que acá obviamente se pone de manifiesto en Selva, pero que ustedes también podrían llevarlo a cabo. Y me gustaría la semana que viene, y esta es una invitación, obviamente, que es nuestro último encuentro, me encantaría que si hay alguien que quedó por leer esto de cuál fue su primera experiencia en relación a un femicidio, que lo traigan. Y lo mismo, si hay algo que les resonó hoy de esto de las creencias, de alguna experiencia puntual, algunas de las que me contaron hoy son muy narrables, o cualquier otra, me interesa que cerremos este taller confundiendo un poco la lectura con la escritura, adueñándonos de los textos a partir de nuestra propia experiencia también. Así que me interesaría la semana que viene dedicarle, nada, un tiempo a esto, así puedo leerles, escucharles y bueno, y acompañarlos en esta lectoescritura. Así que bueno, si hay alguna duda me dicen, y si no, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, les mando un beso grande.